Muy bien, y justamente se han aprobado las mejoras en los procesos de las contrataciones, pero ¿eso qué significa básicamente para algunas personas en nuestro país? Bueno, justamente nos lo va a contar Sofía Prudencio Gamio, presidenta ejecutiva del OCE, que está ya con nosotros. Si usted tiene una duda, como siempre, abrimos nuestras redes sociales para que ustedes mismos nos hagan las preguntas, porque tal vez usted quiera contratar con el Estado o venderle al Estado, entonces tiene algunas dudas, bueno, puede hacerlo mediante nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, entonces, para entender bien, Sofía, cuéntanos un poco en qué consisten estas mejoras que se han hecho a los procesos de contratación. Bueno, lo que ha hecho el OCE es aprobar las nuevas bases estandarizadas para todos los procedimientos de selección. Estas nuevas bases contienen las reglas de los procedimientos que deben ser conocidas por los proveedores para que ellos sepan cuáles son las reglas de juego, digamos, y cómo es que pueden hacer para adjudicarse los distintos procesos. Estas bases entraron en vigencia el día de ayer, 27. Y entre las grandes novedades que traemos es que incorporan medidas en materia de lucha contra la corrupción, coadyuvar a políticas públicas como la lucha contra la violencia contra la mujer y también medidas para simplificación administrativa y mayor transparencia. Por ejemplo, en el caso de lucha contra la corrupción, los proveedores que cuenten con el ISO antisoborno 37001 podrán acceder a un puntaje adicional en los procedimientos de selección. Esta medida por el momento inicia como facultativa para las entidades públicas, pero la idea precisamente es generar incentivos, ¿no? Que haya un ánimo de que los proveedores más diligentes, los proveedores que protegen su organización interna, se acerquen a los procesos públicos con incentivos en lugar que solamente con medidas sancionadoras o punitivas. Ahora, para hacerlo más fácil, para que la gente que nos está mirando nos entienda bien, digamos, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de contratación con el Estado? Es decir, ¿qué tipo de servicios, qué tipo de proveedores, cómo es el proceso en sí, ¿no? Ya, no hay ningún problema. El Estado tiene que atender las necesidades de la ciudadanía y no lo puede hacer por sí mismo. Por esa razón convoca proveedores del mercado, de toda índole posible, en bienes, servicios, obras y consultoría de obras. Desde la municipalidad que requiere un parchado de pistas hasta el Ministerio de Defensa que requiere un servicio de mantenimiento de sus equipos informáticos, por ejemplo. Todas las entidades públicas deben utilizar los procedimientos de selección como regla general. Ahora, estos procedimientos de selección son públicos. Se convoca públicamente para que todos los proveedores interesados en participar tomen conocimiento. Las convocatorias se publican en la plataforma electrónica SEACE, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Entonces, cualquier proveedor que está interesado revisa la plataforma y puede tomar conocimiento de los distintos procesos de selección, y allí también se incluye el cronograma de las etapas de los procedimientos. Publicado en la convocatoria, puede formular consultas, en algunos casos cuestionamientos, para aclarar si es que, y él tomar la decisión si participa o no participa en un procedimiento de selección. Es decir, cualquier tipo de servicios y dependiendo del servicio, ¿no es cierto?, cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana, grande, es decir, ahí no hay ningún tipo de restricción, dependiendo del servicio. Sí, dependiendo del objeto de convocatoria, ¿no? Porque vamos a encontrar que hay distintas cuantías de procedimientos de selección. Lo más bajo que está sometido, digamos, a la normativa de contratación pública son 8 unidades impositivas tributarias. De 8 para arriba se realizan todas estas convocatorias públicas y cada procedimiento tiene su base y dentro de la base establecen las condiciones particulares para ese procedimiento. Ahora, ¿cuáles son en específico las mejoras? Porque ¿qué pasa? Que a veces las municipalidades, las instituciones públicas hacen concursos precisamente, ganan, ¿no es cierto? Entran en concurso, gana una, pero claro, o sea, dicen, claro, ha ganado esta porque hay cierto interés de la municipalidad de que esta empresa gane específicamente. ¿Cuáles son los candados que se ponen ahora en la lucha contra la corrupción, digamos poniéndonos en ese caso, para evitar precisamente que gane la empresa amiga del alcalde, ¿no? La lucha contra la corrupción implica muchas acciones, digamos, en paralelo, ¿no? Se trata de desplegar acciones de manera integral, ¿no? Una sola medida no nos va a ayudar en este problema, necesitamos varias medidas. Una de estas medidas la estamos incorporando en las bases, que es el hecho de que la interacción con los proveedores se realiza a través de la plataforma y ya no por mesa de partes, pongamos, ¿no? Entonces, si el proveedor quiere hacer una consulta o tiene un cuestionamiento, eso se hace a través de la plataforma, se publica y todo el mundo lo va a poder ver.
y ya no va a pasar que se perdió tu consulta y no te pude responder, o te respondo una cosa que no correspondía, ¿no? O distraigo la atención y te respondo, cíñete a las bases, que es algo que comúnmente pasa. ¿Por qué razón? Porque esto lo que hace es disuadir la mayor participación, y más bien lo que andamos buscando es que haya una convocatoria más amplia para que sean más la cantidad de proveedores que deseen acercarse a venderle al Estado. Entonces, al momento de hacer pública las consultas y las observaciones, hay una mayor transparencia. ¿Pero es que no eran públicas? Lo que pasa es que, por ejemplo, las consultas y las observaciones se hacen por mesa de partes. Eso no entraba a la plataforma. Ahora sí. Entonces, lo que el proveedor desee lo va a incorporar él directamente a través de la plataforma. Entonces, eso también ayuda, por simplificación, a la entidad para que pueda responder de una manera más fácil. Pero finalmente lo que nos lleva es que se va a proteger la información del procedimiento de selección. Mañana más tarde que hay una acción de supervisión o de la Contraloría, todo está en la plataforma, es auditable, por decirlo de alguna manera. Y eso también disuade algunas medidas o malas prácticas. Y eso impide también que, por más que sea una empresa cuestionable, siga entrando al proceso seleccionador. Le pone luz, ¿no? Digamos que le pone luz a la participación, porque lo que ha estado sucediendo, lo que nos hemos estado enterando, es que las cosas eran ocultas, ¿no? Un poco clandestinas, que nadie se entere de lo que está pasando. ¿Cuántos procesos clandestinos han encontrado, por ejemplo? Bueno, hay varios que van apareciendo, y mucho por el trabajo que realizan los medios de comunicación, otros por la denuncia ciudadana, por buenos proveedores que también, digamos, tienen la valentía de poder salir al frente y poder dar esa información. ¿Hay denuncia ciudadana en este caso? Además, o sea, digamos, el organismo supervisor, nuestro rol es atender a las denuncias que puedan presentar cualquier interesado en el tema de compra pública. Lo usual es que sean los propios proveedores los que lo hacen, porque están ellos en el negocio. Claro. ¿no? Pero eso no quita que pueda hacerlo un gremio, que pueda hacerlo una asociación de padres o de usuarios. Si es una obra en una calle, ¿no? Sí, nos ha pasado. Claro, que es lo más usual, ¿no? Que gana una empresa, rompe para hacer tuberías o qué sé yo, porque ha ganado la licitación, pero deja la obra totalmente deshecha, abandonada, y son los mismos ciudadanos los que se ven de alguna manera perjudicados. Entonces son esos ciudadanos los que pueden hacer una denuncia ciudadana. Sí, pueden hacerla. Nosotros, nuestro ámbito de competencia está establecido en la normativa, pero nosotros atendemos las denuncias que se presentan, analizamos si el caso nos corresponde a nosotros e intervenimos. Si no fuera el caso, tenemos competencia compartida, por ejemplo, con la Contraloría, es lo más común, muy rápidamente también nos comunicamos con ellos para entrar en conjunto. Muy bien, tenemos preguntas del público, claro. ¿me parece? Sí. Tenemos a Carlos Oliveira de San Miguel. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es ¿cuál es la diferencia entre OCE y Perú Compras? Perú Compras. OCE y Perú Compras. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Sí, le comento. Somos dos instituciones del sector economía y finanzas que estamos involucradas en el tema de contratación pública, pero nosotros somos el organismo supervisor. Nosotros atendemos las denuncias, intervenimos en los procesos de selección, manejamos la plataforma SEACE, el Registro Nacional de Proveedores y, también vemos temas de arbitraje y interpretamos la normativa. Lo que hace Perú Compras es un organismo ejecutor. Perú Compras tiene a su cargo los acuerdos marco y las fichas de subasta inversa, que son unos procedimientos de selección, entre comillas, más modernos, por decirlo de alguna forma, y también promueven la homologación de bienes y servicios para una mayor agilidad. Ellos son más ejecutores, ¿no? También realizan compras por encargo y compras corporativas. Entonces, ellos, digamos, están ya más en el aspecto de contribuir a la logística de las entidades directamente. ¿Dónde están adscritos? ¿Perdón? Adscritos. Economía y finanzas, ambos. ¿no? Y la idea precisamente es complementar los esfuerzos, ¿no? Tener un supervisor que interpreta la normativa, que saca nuevas normas, y tener también un brazo ejecutor para que apoye directamente a las entidades en sus contrataciones. Muy bien, eso es en cuanto al tema de corrupción, digámoslo así, ¿no? Pero usted mencionó dos cosas, lucha contra la violencia contra la mujer y otro más. Sí, simplificación administrativa. Vayamos primero a la simplificación, ¿no es cierto? Siempre se ha mencionado que hay mucha burocracia. ¿Cuál es la simplificación? ¿Qué es lo que vamos a encontrar diferente a los procesos anteriores? Por ejemplo, se solicita personal para un determinado servicio. La entidad solicita personal para un servicio y solicita que se acredite la experiencia de ese personal o su cualificación profesional. Entonces nos pide que sea titulado, ¿no? Entonces lo que sucedía es que me requerían la copia de mi título,
para yo presentarla a la entidad y que me evalúen. Entonces, lo que se está reconociendo ya en la base estandarizada es que se puede, donde haya interoperabilidad, que es a lo que apunta el Estado peruano, es que yo ya puedo, la entidad debe entrar a la página web y verificar la documentación a partir de eso para ya no pedirle los papeles al proveedor. Eso va a pasar con SUNARP, por ejemplo, para el tema de poderes, con la SUNEDU para el tema de los grados y títulos, entre otras instituciones que ya están dentro de la interoperabilidad. Ok, pero ¿de cuándo en cuándo se va a ir, digamos, actualizando esa documentación? Porque hay documentación que se actualiza o no. ¿O cómo se verifica si esa documentación es real o falsa? Ya, pues lo que pasa es que, por un lado, tenemos que ser conscientes de que el Estado tiene estas necesidades que atender, ¿no? Entonces, se maneja el principio de presunción de veracidad en todos los procedimientos administrativos. Entonces, yo le creo al ciudadano, al usuario que me presenta la documentación o que está en una página web pública, como la de RENIEC, o la de SUNEDU, o la de SUNARP, ¿no es cierto? Ahora, todas estas, nosotros como Estado tenemos la función, la tarea, la obligación, mejor dicho, de hacer fiscalización posterior de todo esto que a nosotros nos han dicho. Pero claro, la fiscalización puede venir cuando ya el puesto le pertenece a una persona. Es decir, lo voy a poner más fácil. Un congresista no tiene por qué mentir en su declaración jurada porque el requisito para ser congresista es tener 18 años, ser peruano, en fin. Claro. Pero sin embargo mienten, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y nosotros lo conocemos cuando ya es congresista. Sí. Entonces, ¿eso va a pasar con la OCE también? ¿Van a hacer fiscalización después de que obtenga el puesto de la persona? Bueno, las normas nos mandan a nosotros que tenemos que hacer una fiscalización posterior periódica de nuestros registros, por ejemplo, Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos, porque ahí lo que tenemos que hacer es ir a buscar al emisor del documento que el proveedor nos presentó. A su vez, las propias entidades públicas, cuando ellas contratan, también deben hacer fiscalización posterior y revisar los papeles a los que creyeron durante el procedimiento de selección. Esto porque de lo contrario, o sea, digamos, tenemos que encontrar un punto medio, ¿no? Porque mientras nosotros estamos haciendo toda esta investigación, la pista sigue sin parcharse, los medicamentos no están en el hospital, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que encontrar el equilibrio y por eso la normativa apunta a que toda la información esté disponible por la web y ya el Estado mismo tiene el rol de hacer esta fiscalización, ¿no? Las fuentes de información básicas para nosotros son SUNAT, RENIEC, SUNARP, ¿no? Y son registros públicos. Cruzan. Y la idea precisamente es cruzar la información para facilitar el acceso a los procedimientos. Ya, eso es, digamos, para facilitar o de alguna manera flexibilizar el tema de la burocracia. Pero otras cosas más que hayan cambiado en el proceso, digamos, eso es en cuestión de documentación en línea. ¿Qué otra cosa más? Sí, bueno, el tema de las denominaciones de los documentos con los cuales se puede participar en los procedimientos de selección. Hay muchas entidades que tenían la costumbre de requerir, por ejemplo, un especialista en soldadura con periodo de 3 años, ¿no? Entonces, si yo no soy especialista en soldadura, pero he estudiado una carrera técnica que involucra el tema de la soldadura, a mí ya no me consideraba, ¿no? Entonces, el proveedor que participaba se veía disminuido en sus oportunidades de ganar el proceso por una denominación, porque su personal no tenía exactamente la misma denominación que la base pedía o solicitaba. O sea, eran tecnicismos. Era, digamos, irnos a la literalidad y no pensar en la incidencia en el objeto de la convocatoria, que es lo que nos debe importar. Entonces, la base estándar ya reconoce, pone unas alertas muy grandes en el documento en el que se dice que se tiene que abrir, que se tiene que ampliar y considerar los equivalentes o similares, ¿no? Eso con el ánimo, como nuevamente, de fomentar la mayor participación. No queremos mercados cautivos porque el Estado es un cliente, es un consumidor y le va a pasar lo mismo que le pasa a cualquier consumidor afuera. Mientras más apertura, más oportunidades de obtener mejores ofertas. Y otro de los puntos que me ha llamado poderosamente la atención es el tema de la lucha contra la violencia de la mujer. Sí. ¿Y eso a qué viene y cómo funciona? Sí, uno de los principios pilares del proceso de contratación pública es impulsar la sostenibilidad social y ambiental, ¿no? Para estar en tendencia con lo que pasa en el mundo. Entonces, del lado de sostenibilidad social, el OCE empezó a indagar y ver qué cosas estábamos haciendo como Estado que valdría la pena relevar en los procedimientos de selección. Y el equipo del OCE identificó una práctica muy positiva del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el sello Empresa Segura, Libre de Discriminación y Violencia contra la Mujer. El MIMP es el que realiza esta evaluación, acredita a estas empresas y la idea no es
semestre sumarnos a ellos y por ende estas empresas que tengan este sello también podrán acceder a un puntaje adicional en los procedimientos de selección. Mejor trato a la mujer, mejor condición o mejor calidad de trato a la mujer, tendrá un mejor... Se reconoce el estado de un trabajo conjunto. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos un poco de estas mejoras que seguramente van a mejorar este contrato con el Estado. Sí, creemos firmemente en eso. Sofía Prudencio, presidenta ejecutiva del OCE. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa en Marcando Agenda y volvemos con más.